El aula estaba en silencio, tensa con la quietud de los estudiantes enterrados en su trabajo hasta que una voz enojada cortó el aire. Era la señorita Amber, la profesora de historia conocida por sus reglas estrictas y su temperamento rápido. Se acercó furiosa a Jerome, un chico alto y tranquilo que a menudo se guardaba las cosas para sí mismo. Su mirada se centró, su bolígrafo se movió pensativamente por su cuaderno. La voz de mi Amber, aguda y fría, atravesó la calma y todas las cabezas se giraron mientras su rostro se retorcía de frustración. Te dije que dejaras de hablar, espetó, sus ojos ardían. Jerome levantó la vista sorprendido. No había querido hablar en absoluto, estaba concentrado en su trabajo tal como ella le había indicado, pero antes de que pudiera decir una palabra, su siguiente arrebato envió una conmoción a toda la habitación. No escuchas, eres como el resto de tu clase. Siempre causando problemas, pequeño, y luego en un destello de ira gritó lo impensable. Su voz fría y llena de disgusto, pronunció la palabra con N alto y claro, dejando la clase en un silencio atónito, una pausa espesa e incómoda en casa en el aire. Cada estudiante se congeló mirando desde el rostro sorprendido de Jerome hacia él, como el corazón de Amber. Jerome latía con fuerza y su rostro se sonrojó de confusión, vergüenza y enojo. Apretó los puños sintiendo un profundo dolor asentarse en su pecho. Nadie nunca le había hablado así. El aula contuvo la respiración hasta que el silencio se rompió de repente con el crujido de M. El teléfono de Amber en su escritorio se sobresaltó, se movió para contestar sin darse cuenta del efecto dominó que sus palabras habían dejado atrás cuando tomó la llamada. Su rostro todavía sonrojado por la ira, de repente palideció, sus manos temblaron y su boca se abrió de golpe mientras escuchaba la voz del otro lado. Miró a Jerome, su expresión se transformó de enojo a algo parecido al miedo, sus labios temblaban. ¿De qué podría haber sido la llamada ese mismo día? Había sido un día normal para Jerome, estaba acostumbrado a que la escuela fuera un lugar en el que no encajaba del todo a pesar de ser inteligente y siempre respetuoso. A menudo se encontraba tratado de manera diferente por los maestros que lo veían como un problema antes de que dijera una palabra, pero hoy se había sentido especialmente extraño. Sus compañeros de clase habían susurrado sobre una gran prueba que se avecinaba en la clase de Amber. Un maestro que siempre parecía tenía sus ojos en él mirando y esperando que cometiera un error. Jerome hizo lo mejor que pudo para ignorarlo. Sabía el valor de mantener la calma, de mantenerse a sí mismo y concentrarse en sus objetivos, pero algo en la mirada de M. Amber ese día se sintió más agudo, casi como si estuviera buscando una razón para confrontarlo. Durante la clase de historia, la señorita Amber asignó trabajo en grupo y Jerome se encontró emparejado con algunos compañeros de clase que no conocía muy bien. Estaban discutiendo la tarea en voz baja, intercambiando ideas y tomando notas, pero la señorita Amber parecía rondar cerca observando a Jerome más que a los demás. Lo hizo sentir incómodo, pero trató de ignorarlo concentrándose en su trabajo. La clase estaba llena de discusiones susurradas cuando la señorita Amber de repente gritó su nombre. Jerome, su voz cortó el ruido y todos dejaron de hablar. Lo estaba mirando con una mirada severa y expectante. ¿Estás molestando a la clase otra vez? Jerome miró confundido. No estaba hablando más alto que nadie. Señorita Amber, dijo su voz firme, pero respetuosa. No me respondas. Ella chasqueó los ojos entrecerrando. Jerome se quedó en silencio, su rostro leyendo con vergüenza, mientras algunos estudiantes se rió entre dientes, pero se contuvo la lengua, volviendo a su trabajo y tratando de ignorar los ojos ardientes de la señorita Amber, que seguía observándolo con una mirada de sospecha. Los minutos pasaban lentamente, pero la concentración de Amber en él se había arrodillado. Ella lo llamó de nuevo un par de veces acusándolo de interrumpir la clase y dando advertencias que no merecía. Cada vez que intentaba explicarse ella lo callaba. Era humillante, pero se obligó a mantener la calma, respirando profundamente para controlar su ira, pero luego, justo antes de la campana, las cosas se salieron de control. La señorita Amber perdió los estribos gritándole a Jerome de una manera que se sintió como un ataque. Las palabras que usó, el tono que tomó no era solo ira, estaba llena de un odio que lo hizo sentir pequeño e inútil, y luego, justo cuando pensó que no podía empeorar, ella gritó el insulto pero horrible palabra que lo atravesó como un cuchillo mientras estaba sentado allí aturdido. El timbre de su teléfono pareció resonar a través de su sorpresa. Todos observaron cómo el rostro de Amber pasó de la rabia al miedo. Sus manos temblaban mientras escuchaba la voz del otro lado de la llamada. ¿Qué podría estar pasando y por qué de repente parecía tan asustada? Justo cuando Jerome intentaba darle sentido a todo, su mente corría de ira y dolor. Miss Amber dejó su teléfono lentamente, su rostro se puso rojo, miró directamente a Jerome, su mirada ahora se llenó de algo más que desprecio. La mano de M. Amber tembló cuando bajó el teléfono, sus ojos comenzaron a mirar nerviosamente alrededor de la habitación antes de volver a posarse en Jerome. Su rostro había perdido todo su color y había una fina línea de sudor formándose en su frente. A Jerome, tartamudeó tratando de recuperar el control de su voz. ¿Podrías salir un momento? Jerome vaciló, mirando a sus compañeros de clase, se veían tan confundidos y curiosos como él.
Lentamente se puso de pie, todavía conmocionado por el insulto, ella le gritó y caminó hacia la puerta. La señorita Amber siguió sus pasos desiguales y tensos fuera del pasillo, cerró la puerta detrás de ellos. Dejando los ojos curiosos de la clase dentro, el silencio entre ellos se sentía pesado, lleno de todas las palabras no dichas que Jerome se moría por decir, pero antes de que pudiera hablar ella se aclaró la garganta. Escucha, Jerome, comenzó su tono vacilante, no quise decir lo que dije ahí atrás. Jerome la miró fijamente, su mandíbula apretada, no quise decir eso, repitió sintiendo el dolor hincharse, y señalándolo. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Amber abrió la boca para responder, pero parecía perdida por las palabras. Su mirada se dirigió hacia su salón de clases como si estuviera esperando una interrupción, pero no había escapatoria de la verdad de lo que había dicho antes de que pudiera encontrar una excusa. Otro profesor, el señor Graham, apareció al final del pasillo, los vio y se acercó mirando preocupado. Amber, ¿estás bien? ¿Te ves pálida?, dijo mirándola de cerca. Luego girándose hacia Jerome preguntó, ¿está todo bien aquí? Amber se obligó a sonreír. Sí, señor Graham, todo está bien, pero estaba claro, las cosas estaban todo menos bien. El señor Graham la miró perpleja, sintiendo que algo andaba mal. Jerome sabía que podía hablar. Díselo al señor Graham, ¿qué había pasado? Quería gritar para contarle a alguien sobre el horrible insulto que acababa de soportar, pero una mezcla de confusión y miedo lo detuvo. El pasillo estaba en silencio otra vez hasta que el teléfono de mi Amber vibró en su bolsillo. Lo miró, su rostro se tensó mientras leía el identificador de llamadas. Por un momento, dudó y luego respondió la llamada. Su voz apenas era un susurro. Sí, hola, dijo sonando como si estuviera tratando de mantener su voz firme, pero la gente la estaba fijando en el otro extremo, lo que pareció desconcertarla aún más. Su rostro se sonrojó y se giró ligeramente como si tratara de proteger su expresión. Jerome vislumbró sus ojos abriéndose mientras agarraba el teléfono con más fuerza. La llamada terminó tan rápido como había comenzado. Se volvió hacia él, su mirada se estremeció. Jerome, murmuró casi ella misma. No tenía idea, no sabía quién eras tú, quién era tu padre. Su voz se apagó. Jerome la miró. Su enojo fue reemplazado momentáneamente por confusión. ¿Qué tenía que ver su padre con todo esto? Pero la señorita Amber parecía al borde del pánico. Tartamudeó. ¿Tu padre es importante? ¿No es Jerome? La expresión de H se endureció y su padre era un hombre poderoso, un líder comunitario muy conocido que ayudaba a las personas a luchar por la justicia y la equidad, pero nunca había pensado en la influencia de su padre como algo que cambiaría la forma en que las personas lo trataban. Era como si Amber recién ahora se estuviera dando cuenta de que Jerome no era solo otro estudiante al que empujar. Amber tragó saliva con fuerza. Un destello de arrepentimiento brilló en sus ojos. Sabía que había cruzado una línea y que las consecuencias ya no eran algo que pudiera ignorar. Respiró profundamente y se enderezó tratando de recomponerse. Volvamos adentro, Jerome, terminaremos la clase y luego tal vez podamos hablar. Jerome se quedó allí, con los puños todavía apretados mientras pensaba en todo lo que ella había dicho y hecho, pero asintió y decidió regresar al salón de clases por ahora. Mientras regresaban al salón, los estudiantes se sentaron más derechos. Ojos moviéndose entre Jerome y la señorita Amber, tratando de averiguar qué había pasado en el pasillo. Jerome tomó asiento en silencio y la señorita Amber regresó al frente de la clase con voz tensa mientras trataba de reanudar la lección, pero la atmósfera había cambiado. Todos sintieron que algo extraño estaba pasando y la incomodidad de la señorita Amber era obvia. Se tropezó con sus palabras lanzando miradas nerviosas en dirección a Jerome. Su confianza habitual no se encontraba en ninguna parte. Los minutos pasaban, y justo cuando sonó la campana para terminar la clase, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez el director de la escuela, el señor Harris, entró en la habitación. Se veía serio, su casa aterrizando primero en Amber, y luego en Jerome. Miss Amber, dijo su tono firme, ¿puedo verte en mi oficina, por favor? Jerome, ¿podrías venir también? La clase quedó en silencio otra vez. Un murmullo de susurros lo siguió mientras Jerome y la señorita Amber dejaban la habitación juntos. El camino a la oficina del director se sintió largo y pesado. El corazón de Jerome latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. No estaba seguro de lo que sabía el señor Harris, pero sintió que las cosas estaban a punto de volverse aún más intensas. Cuando entraron a la oficina, el señor Harris cerró la puerta haciendo un gesto para que ambos se sentaran. Su rostro era ilegible mientras abría un archivo en su escritorio y miraba a Amber con una expresión severa. Señorita Amber, recibí una llamada de alguien muy importante justo ahora, comenzó su voz tranquila pero con un filo de acero, y creo que necesitamos discutir algunos asuntos serios con respecto a su conducta con
Jerome, en la clase de hoy el rostro de M. Amber se quedó sin color cuando las palabras del señor Harris se hundieron. Abrió la boca para responder, pero el señor Harris levantó la mano para detenerla. Antes de que hables, creo que deberías saber quién llamó, dijo, su tono cada vez más firme. Se detuvo por un momento mirando a Jerome con una nota de reconocimiento antes de volverse hacia M. Amber. Era el padre de Jerome. El señor Harris continuó, y tiene todo el derecho a estar profundamente preocupado por lo que pasó aquí. Las manos de M. Amber se apretaron fuertemente. Su rostro era una mezcla de conmoción y miedo. Jerome se quedó quieto mirando todo desarrollarse, inseguro de lo que sucedería a continuación, pero sintiendo que una sensación de justicia finalmente comenzaba a surgir. La mirada del señor Harris no vaciló mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que es hora de que señorita Amber explique exactamente lo que le dijo a Jerome en ese salón de clases. La sala estaba en silencio, la tensión crepitaba en el aire mientras mi Amber buscaba las palabras. Mas el rostro de Amber estaba pálido, su boca se abría y cerraba mientras luchaba por formar una respuesta. La confianza que siempre mostró con tanto orgullo en el salón de clases ahora estaba destrozada. Lanzó una rápida mirada suplicante al señor Harris, pero su expresión permaneció firme y expectante. Perdí los estribos, señor Harris, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. No quise usar esa palabra, no sé qué me pasó. El rostro del señor Harris se endureció. Señorita Amber, tenemos una política de tolerancia cero con los insultos raciales. No se trata solo de perder los estribos, se trata de respetar a cada estudiante que pone un pie en esta escuela. Mi Amber bajó la mirada evitando la mirada de Jerome, sintió una mezcla de satisfacción y dolor al verla retorcerse. Ella lo había hecho sentir pequeño, pero ahora parecía que ella era la que se sentía de esa manera. El señor Harris se volvió hacia Jerome, su expresión se suavizó. Jerome, lamento mucho que haya experimentado esto. ¿Nadie debería alguna vez te trataron como lo hicieron hoy? Tomaremos esto en serio y me aseguraré de que se tomen medidas. Tu padre y yo ya discutimos los pasos a seguir. Jerome asintió sintiendo una oleada de alivio, pero no sabía que su padre estaba al tanto de lo que había sucedido tan rápido, pero no le sorprendió que su padre fuera conocido por tomar medidas inmediatas, especialmente cuando se trataba de defender a la justicia. Jerome lo había visto defender a otros muchas veces, hablando en reuniones de la ciudad, visitando escuelas, y puede ir a la corte para asegurarse de que las personas sean tratadas de manera justa, pero nunca pensó que él sería el que necesitaría la intervención de su padre. Amber se movió incómoda en su asiento, su mirada pasó de Jerome al señor Harris. Me disculparé con Jerome, dijo con voz temblorosa como si esperara que eso arreglara todo. El señor Harris asintió con la cabeza. Eso sería un comienzo, pero no es suficiente. Son consecuencias por este tipo de comportamiento. Te pondrán en licencia inmediatamente, y se realizará una investigación completa. Mientras tanto, no se te permitirá ingresar al campus. La cara de mi Amber se puso roja de sorpresa, pero no discutió. Parecía saber que no había nada que pudiera decir para defenderse. Entiendo, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Jerome sintió un destello de alivio. Sabía que no borraría lo que había sucedido, pero saber que ella no estaría cerca para tratarlo a él ni a ningún otro estudiante de esa manera nuevamente le dio una sensación de cierre. El señor Harris se volvió hacia Jerome. Si te sientes cómodo, Jerome, me gustaría que tu padre viniera a una reunión conmigo más tarde. Hoy queremos asegurarnos de que te sientas seguro y apoyado aquí en la escuela. Jerome asintió. Sí, creo que le gustaría eso, dijo sintiendo que recuperaba un poco de confianza, pero no tenía dudas de que su padre querría involucrarse y asegurarse de que este incidente condujera a cambios positivos. Justo entonces, alguien llamó a la puerta de la oficina y el corazón de Jerome dio un vuelco. La puerta se abrió y entró su padre, un hombre alto y sereno cuya presencia llenó la habitación. Su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Mientras miraba a su hijo, se movió hacia Jerome poniendo una mano tranquilizadora en su hombro, y se volvió hacia el señor Harris con un asentimiento cortés. Señor Harris, gracias por tomar una acción rápida en este asunto, dijo su padre, su voz tranquila pero resuelta. El señor Harris se puso de pie extendiendo su mano. Le aseguro, señor Carter, que estamos tratando esto con la mayor seriedad. Ningún estudiante debería soportar tal trato. Mi Amber todavía está sentada. Evitó mirar al señor Carter, pero Jerome podía sentir su incomodidad en la habitación. Sin embargo, su padre no le dedicó una mirada, mantuvo su enfoque en el señor Harris, discutiendo planes para abordar el incidente y prevenir situaciones similares en el futuro. Escuchó sintiéndose orgulloso de la fuerza y el aplomo de su padre. El señor Carter se volvió hacia su hijo dándole un asentimiento tranquilizador. Jerome, no tienes que preocuparte por nada, nos vamos a asegurar de que esto no vuelva a suceder. Jerome logró esbozar una pequeña sonrisa sintiendo una oleada de gratitud y orgullo. Sabía que su padre lo apoyaría sin importar qué. Mientras terminaban la reunión, el señor Harris miró a Jerome. Eres bienvenido a tomarte el resto del día libre si lo necesitas. Jerome, sé que esto fue mucho por lo que pasar. Jerome miró a su padre, quien asintió en apoyo.
Creo que sería una buena idea. Su padre estuvo de acuerdo y le dio un suave apretón en el hombro a Jerome. Vamos a tomar un poco de aire fresco, hijo. Jerome se puso de pie y con una última mirada a Miss Amber, que estaba sentada congelada en su asiento, con el rostro lleno de arrepentimiento e incredulidad, salió de la oficina con su padre a su lado mientras salían del edificio de la escuela. Jerome respiró profundamente sintiendo que un peso se levantaba de su pecho. Gracias, papá, dijo suavemente. Su padre sonrió. No tienes que agradecerme. Siempre estaré aquí para ti. Jerome, nadie tiene derecho a hacerte sentir menos que nadie. Jerome asintió sintiendo una nueva fuerza en sí mismo. Sabía que este no era el final del viaje y no podía olvidar lo que mi Amber había dicho, pero se sintió empoderado al saber que no tenía que enfrentarlo solo esa noche. Mientras Jerome estaba sentado en casa, repitió los eventos del día en su mente. Su teléfono vibró con mensajes de amigos compañeros de clase que habían presenciado el incidente y no podían creer lo que habían oído, podía sentir el efecto dominó que se extendía por la comunidad, pero justo cuando pensaba que el día finalmente había terminado, su padre entró en su habitación con una mirada seria en su rostro. Jerome comenzó a sentarse a su lado. Acabo de recibir otra llamada del señor Harris, parece que esta situación es más grande de lo que pensábamos. Las acciones de la señorita Amber pueden haber sido parte de un problema más grande dentro de la escuela. Jerome miró hacia arriba, su corazón se fortaleció. ¿Qué quieres decir con papá? Su padre respiró profundamente, calmando su voz. No quiero preocuparte, pero puede haber otros que hayan experimentado un trato similar por parte de M. Amber, y tal vez incluso otros miembros del personal. El señor Harris ha sugerido que nos involucremos en una investigación completa para descubrir la verdad. Los ojos de Jerome se abrieron sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No sabía que el futuro estaba reservado, pero se dio cuenta de que ahora era parte de algo mucho más grande, una oportunidad de hacer un cambio real en su escuela. ¿Estás conmigo, hijo?, preguntó su padre extendiendo una mano. Jerome tomó la mano de su padre. Su voz era firme. Soy papá, déjame hacer esto. Y mientras se sentaban juntos, Jerome sabía que esto era solo el comienzo. Cuando Jerome apretó la mano de su padre, sintió una oleada de valentía. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de asegurarse de que otros estudiantes no pasaran por el mismo dolor que él sintió hoy. A la mañana siguiente, Jerome entró a la escuela sintiéndose diferente. La noticia se había extendido rápidamente y notó más de unas pocas miradas en su dirección. Algunos estudiantes ofrecieron asentimientos de apoyo. Mientras que otros susurraban entre ellos, trató de no dejar que lo molestara sabiendo que lo que viniera después, estaba listo cuando llegó a su primera clase. El señor Harris estaba allí de pie al frente del salón con un portapapeles en la mano. Su presencia hochó la charla mientras se dirigía a la clase. Buenos días a todos. Quiero hablarles a todos sobre respeto, justicia e inclusión. Lo que sucedió en esta escuela ayer es inaceptable y estamos comprometidos a garantizar un ambiente seguro para cada estudiante. El señor Harris anunció su mirada firme. Si alguno de ustedes ha experimentado o presenciado incidentes similares, quiero que sepan que se les anima a presentarse. Hubo una pausa, una ola de incertidumbre entre los estudiantes. Luego lentamente una chica cerca de atrás levantó la mano. Jerome la reconoció. Alisa, una chica tranquila de su clase de ciencias, bajó la mirada mientras hablaba, su voz suave, pero clara. Yo también fui tratado injustamente por Metro Amber, dijo Alisa, sus mejillas sonrojadas de vergüenza. Ella siempre ignora mis preguntas o hace comentarios groseros sobre mi cabello diciendo que era demasiado distractor. Nunca pensé que valiera la pena hablar hasta ahora. El señor asintió tomando notas y luego miró al resto de la clase. Gracias a Lisa. Alguien más. Algunas manos más se levantaron una por una. Los estudiantes compartieron pequeños momentos de incomodidad e injusticia que previamente habían descartado. Las historias variaban, algunas eran leves mientras que otras insinuaban problemas profundamente arraigados. Mientras Jerome escuchaba, se dio cuenta de que el comportamiento de M. Amber había afectado a más personas de las que había imaginado. Cada historia lo hacía sentir menos solo y más seguro de que lo que estaba haciendo era justo. Después de la clase, J y su padre se reunió con el señor Harris en su oficina una vez más. Esta vez había una energía diferente. El señor Harris parecía decidido, golpeando su bolígrafo en su bloc de notas mientras presentaba una planilla. Gracias por venir, señor Carter. Jerome, basado en las historias compartidas hoy y ayer, he decidido traer un comité independiente para investigar la conducta de Amber. Dijo con firmeza que quiero descubrir cualquier patrón de comportamiento que hayamos pasado por alto. El señor Carter asintió con la cabeza, su mirada seria. Ese es un buen comienzo, pero creo que esta investigación debería analizar la cultura aquí en su conjunto. Un maestro puede haber sido vocal, pero si los estudiantes se sienten inseguros o sin apoyo, debemos saber de dónde viene eso. El señor Harris asintió garabateando más notas. Estoy completamente de acuerdo, señor Carter.
me aseguraré de que la investigación cubra no solo el comportamiento de Amber, sino también las políticas que tenemos establecidas. Quiero asegurarme de que nuestros estudiantes se sientan seguros y respetados. Jerome sintió una extraña sensación de alivio al escuchar esto, su voz junto con las de sus compañeros de clase finalmente se estaba escuchando, pero sabía que esto era solo el comienzo, tomaría tiempo y compromiso. Para ver un cambio real en ese momento sonó el teléfono del señor Harris, lo cogió escuchando atentamente, su rostro se tensó mientras absorbía la información. Gracias, oficial Daniel, sí, me aseguraré de informarles, colgó, y se volvió hacia Jerome y su padre con una mirada grave en su rostro. Hay algo que debes saber, dijo el señor Harris lentamente. La señorita Amber ha sido puesta bajo investigación formal no solo por la escuela, sino por las autoridades locales. Aparentemente su comportamiento aquí es un incidente aislado. La policía recibió varias quejas sobre su trato a las personas fuera de la escuela, y lo están tomando en serio. El padre de Jerome levantó una ceja. Así que esto ya no es solo un asunto escolar, ¿no? El señor Harris respondió sacudiendo la cabeza. Parece su patrón de comportamiento va más allá de estos muros, lo están investigando, y probablemente se enfrentará a consecuencias legales si las quejas se sostienen. Jerome sintió una mezcla de conmoción y satisfacción. La señorita Amber siempre había actuado como si fuera intocable, como si sus palabras no pudieran lastimar a nadie. Ahora parecía que sus acciones la estaban alcanzando de una manera que no había anticipado. Cuando salieron de la oficina del señor Harris, el padre de Jerome lo rodeó con un brazo. Hiciste lo correcto al hablar, Jerome, no solo por ti, sino por todos. Ella escuchó. Jerome asintió sintiéndose orgulloso pero también un poco abrumado. La atención, los susurros y el peso de sus acciones lo presionaron, pero sabía que valía la pena. En los días que siguieron surgieron más historias. Instaron a los estudiantes que habían tenido demasiado miedo de hablar antes a sentirse empoderados para compartir sus experiencias. Una ola de cambio pareció extenderse por la escuela, y Jerome pudo sentir la diferencia. Los maestros eran más cautelosos, más considerados, como si estuvieran repensando sus palabras y acciones. Pero justo cuando Jerome pensó que las cosas se estaban calmando, un rumor se extendió por los pasillos. Susurros lo alcanzó durante el almuerzo, murmullos de nuevas revelaciones sobre la señorita Amber. La escuela estaba llena de especulaciones. Uno de sus amigos, Malik, se deslizó en el asiento frente a él con los ojos muy abiertos con las últimas noticias. Jerome, no vas a creer esto, dijo apenas capaz de contenerse. Descubrieron que Amber ha estado involucrada en algunas cosas serias fuera de la escuela. Como cosas realmente malas. Jerome levantó una ceja. Curiosidad, Pic, ¿qué quieres decir? Malik miró a su alrededor bajando la voz. ¿Dónde? ¿Ha sido parte de algún tipo de grupo que difunde mensajes de odio en línea? La policía la está investigando, por eso podría estar en serios problemas. El estómago de Jerome cayó. Él había esperado esto. Sus quejas sobre mi Amber habían sido sobre su comportamiento en clase, sus palabras hirientes y trato injusto, pero si ella ha estado involucrada en algo aún peor, podría cambiar todo. Una cosa era sentirse irrespetado por un maestro, otra era saber que la persona que lo había escuchado estaba difundiendo odio más allá del aula. Respiró profundamente. Estudiándose a sí mismo, esto era más grande de lo que había imaginado, pero ahora sabía que enfrentarse a mi Amber había expuesto más de un incidente, había revelado un patrón de comportamiento que necesitaba ser detenido. Más tarde, esa noche, Jerome se sentó con su padre discutiendo los eventos del día. Su padre lo miró, orgullo y preocupación mezclados en sus ojos. Jerome, has hecho algo importante, hablaste y por ti otros están teniendo el coraje de hablar también. A veces tomar su posición revela cosas que estaban ocultas a simple vista, dijo su padre suavemente. Jerome asintió, sintiendo el peso de sus acciones asentándose en él. No sabía que sería tan grande, papá, solo quería que ella supiera que no podía tratar a la gente así. Su padre sonrió colocando una mano tranquilizadora en su hombro. A veces la verdad tiene una forma de revelarse de maneras inesperadas. Hiciste lo correcto, y por eso puede suceder un cambio real. Aquí justo en ese momento sonó el teléfono, sacándolos del momento en que su padre lo cogió. Escuchando atentamente, su rostro se puso serio mientras hablaba en voz baja. Cuando Jess se volvió hacia Jerome, su expresión grave. Ese era el hijo de la policía. Están ampliando la investigación, y es probable que mi Amber no sea la única involucrada en esto. Los ojos de Jerome se abrieron. ¿Te refieres a hay más profesores como ella? Su padre asintió lentamente. Sí, Jerome, y van a necesitar nuestra ayuda para llegar al fondo de esto. Jerome respiró profundamente y se apresuró a darse cuenta de que este viaje estaba lejos de terminar y, por mucho que lo asustara, sabía que no podía dar marcha atrás. Ahora, esto era solo el comienzo. Jerome permaneció despierto esa noche. Su mente corría con preguntas y miedos. La idea de que pudiera haber otros profesores como mi Amber le retorcía el estómago. ¿Cuántos otros han estado sufriendo en silencio, pensando que estaban solos? Sintió el peso de la responsabilidad, pero también sabía que no estaba solo. Su padre, el señor Harris, e incluso sus amigos estaban con él. A la mañana siguiente, Jerome llegó a la escuela con una nueva determinación. Mientras caminaba en los pasillos, notó las conversaciones tranquilas y las miradas preocupadas de los compañeros de clase y los maestros por igual. Todos sabían que algo grande estaba sucediendo.
Se dirigió a la oficina del director donde su padre y el señor Harris ya estaban sentados en una discusión profunda con dos oficiales para presentarse como el detective Rams y el oficial Daniels. Se veían serios pero amables cuando estrecharon la mano de Jerome y explicaron por qué estaban allí. Estamos aquí para asegurar que esta escuela siga siendo un lugar seguro para cada estudiante. Jerome, el detective RZ, dijo con voz tranquila, su valentía nos ha abierto las puertas para investigar cualquier caso de discriminación o comportamiento inapropiado que pueda haber pasado desapercibido. Jerome asintió sintiendo la gravedad de todo. Gracias. Solo quiero que las cosas sean justas para todos. El oficial Daniels le dio una sonrisa realmente tranquilizadora. Ya hiciste una gran diferencia al presentarte. Vamos a hablar con los estudiantes y los maestros para ver si alguien más ha experimentado algo similar. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Alisa entró luciendo un poco nerviosa pero decidida. Vio a Jerome y le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento. Los oficiales se presentaron y le explicaron que ellos querían escuchar su historia en privado. Jerome asintió alentadoramente hacia ella, mientras lo seguía a una oficina cercana. Después de que Alisa se fue la señorita el señor Harris se volvió hacia Jerome y su padre. La junta escolar está apoyando esta investigación, también están trabajando en nuevos programas de capacitación para prevenir este tipo de comportamiento. En el futuro, explicó, estamos comprometidos a hacer de esta escuela un lugar seguro y respetuoso para todos. El padre de Jerome asintió con aprobación. Ese es un paso en la dirección correcta, señor Harris. El día continuó normalmente pero la atmósfera estaba tensa. Jerome repasó sus clases notando cómo algunos maestros parecían más cautelosos y otros más distantes, como si estuvieran siendo extra cuidadosos con sus palabras y acciones. En el almuerzo se sentó con Malik y sus otros amigos que estaban ansiosos por actualizaciones sobre lo que estaba sucediendo. ¿Realmente trajeron a los detectives? Malik preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Esto es serio, Jerome? Eres como un héroe por aquí. Jerome se encogió de hombros sintiéndose orgulloso y nervioso. Solo quería que dejara de tratarnos así. Sabes que no sabía que se volvería tan grande. Su amigo LLA se inclinó hacia adelante, pero agrega a Jerome, estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Yo apuesto a que hay otros profesores que también necesitan ser llamados. Jerome asintió pensativamente. Sí, supongo que sí, solo espero que mejore las cosas. Para todos. Cuando terminó el almuerzo se dirigió a su última clase del día. La clase estaba en silencio cuando la maestra sustituta, la señora Fletcher, pasó lista. Era una mujer mayor y gentil que había enseñado en la escuela durante años, y Jerome se sintió aliviado por su presencia. Clase, sé que han estado sucediendo muchas cosas esta semana, solo quiero que sepas que si alguna vez te sientes incómodo o irrespetado puedes venir a mí o a cualquier otro maestro en el que confíes. La señora Fletcher dijo. Amablemente estamos aquí para apoyarte pase lo que pase. Jerome sintió una ola de gratitud apreciando la calidez en su voz. Cuando comenzó la lección se sintió relajarse un poco, tal vez, solo tal vez las cosas estaban cambiando para mejor, pero cuando terminó el día escolar, Jerome se encontró con una nueva sorpresa. Cuando salió del edificio con Malik, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Curioso, desbloqueó su teléfono y leyó el mensaje. Ten cuidado en quién confías, Jerome. No todos quieren ver que las cosas cambien. Algunas personas están mirando a Jerome. Se congeló su corazón palpitando con fuerza. Malik notó que el color se le iba de la cara y se inclinó para leer el mensaje. Sus propios ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué significa eso?, preguntó Malik, su voz apenas un susurro. Jerome negó con la cabeza tratando de estabilizar su respiración. No lo sé, pero suena como una amenaza. Malik apretó los puños, su rostro lleno de ira. Eso es un desastre, solo estás tratando de mejorar las cosas. ¿Quién haría esto? Jerome sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que no todos estarían contentos con la investigación, pero no esperaba que nadie la llevara tan lejos. Estaba decidido a seguir, pero el mensaje lo dejó inquieto. No sabía quién lo envió. Jerome tomó una captura de pantalla del mensaje y se lo envió a su padre, quien lo llamó de inmediato. Jerome, ¿estás bien?, preguntó su padre con voz preocupada. Estoy bien, papá. Solo sé quién enviaría algo así. Jerome respondió sintiendo un nudo en la garganta. Informaremos de esto a la policía de inmediato. Su padre dijo con firmeza, no estás solo en esto. Jerome, llegaremos al fondo del asunto. Jerome asintió sintiendo una oleada de coraje. Sabía que su padre no dejaría que nada le pasara y que tenía el apoyo de sus amigos y maestros. Aún así, el mensaje permaneció en su mente como una sombra sobre su nueva confianza. Esa noche, cuando se sentaron a cenar, el padre de Jerome habló con un tono tranquilo pero serio. Jerome, los oficiales dijeron que investigarían este mensaje, pero quiero que tengas mucho cuidado. Avísame a mí o a tu mamá si ves o escuchas algo inusual. Jerome asintió, asimilando las palabras de su padre. Lo haré, papá, te prometo que al día siguiente. Jerome regresó a la escuela con un sentido
De resolución no dejaría que un mensaje lo asustara, no cuando había tanto en juego. Mientras caminaba por los pasillos notó que algunos profesores lo observaban con expresiones ilegibles, pero mantuvo la cabeza alta. Ya no era el chico tranquilo en la parte de atrás del salón, era una voz para el cambio, y no sería silenciado. Pero a medida que avanzaba el día empezaron a pasar cosas extrañas. Su casillero estaba atascado como si alguien lo hubiera manipulado. Sus libros habían desaparecido de su escritorio solo para aparecer más tarde en la sección de objetos perdidos y encontrados, y durante la clase sintió el peso de más de unas cuantas miradas sospechosas. Cuando sonó la campana final, Jerome estaba exhausto. Parecía que alguien estaba tratando de hacerle sentir no bienvenido, pero no podía quitarse la sensación de que era más que una broma. Cuando salió del edificio de la escuela fue recibido por el detective Rams y el oficial Daniels, que habían venido a verlo. Habían revisado el mensaje que había recibido y estaban decididos a averiguar quién estaba detrás de él. Jerome, hemos estado monitoreando las cosas de cerca. El detective Rams le aseguró que si se siente inseguro en cualquier momento, háganoslo saber de inmediato, no permitiremos que nadie lo intimide. Jerome asintió sintiendo una ola de alivio al saber que los detectives estaban de su lado, lo que le dio una sensación de seguridad, pero en el fondo sabía que la batalla no había terminado. No sabía quién estaba detrás del mensaje o qué querían, pero estaba preparado para enfrentar lo que viniera después. Cuando se dirigió a casa ese día, Jerome se dio cuenta de que defender lo correcto traería desafíos, pero con el apoyo de su familia, amigos y aliados, sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. Y entonces, cuando miró hacia la escuela, se susurró a sí mismo que esto aún no había terminado. A la mañana siguiente, Jerome entró a la escuela con una mezcla de nervios y determinación. Su teléfono vibró con mensajes de apoyo de compañeros de clase y amigos que se enteraron de la investigación, lo que le levantó el ánimo, pero también sintió una creciente tensión en el aire, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Se dirigió a su casillero mirando por encima del hombro de vez en cuando, cauteloso después del mensaje amenazante y las cosas extrañas que habían estado sucediendo. Mientras giraba la combinación, escuchó voces en el fondo. La voz de Amber, para ser precisos, estaba hablando en un tono bajo y frustrado. Sus palabras eran agudas y mordaces. Nadie tiene derecho a cuestionar mis métodos. La señorita Amber espetó su voz llena de ira. He hecho mi trabajo aquí durante años sin que nadie armara un escándalo, y ahora un niño, piensa que puede poner esta escuela patas arriba. Jerome se congeló escuchando atentamente, tratando de mantenerse fuera de la vista. Sabía que la ira de la señorita Amber estaba dirigida a él. Podía sentirlo en el veneno de sus palabras. Su pecho se apretó mientras se preguntaba qué podría hacer a continuación. ¿Seguiría haciéndole la vida difícil? ¿Encontraría formas de intimidarlo incluso mientras la investigación continuaba? Entonces otro maestro respondió, su voz más mesurada pero igualmente tensa. Amber, tienes que calmarte, esta investigación es seria. Si sigues llamando la atención solo empeorará las cosas. Amber Hughes, su tono se volvió defensivo. No he hecho nada malo. Solo soy un incomprendido. Algunos estudiantes simplemente no saben cómo tomar la disciplina. Necesitan endurecer el estómago de Jerome. Retorcido por sus palabras, pensó en todas las veces que lo despidió, lo ignoró o lo menospreció, llamándolo disciplina. Esto no era disciplina, era algo mucho más oscuro, algo destinado a derribar en lugar de construir. Tomó una respiración profunda, decidido a no dejar que sus palabras lo afectaran. Se recordó a sí mismo que tenía apoyo, no estaba peleando esta batalla solo. Más tarde ese día, el detective Ruris y el oficial Daniels llegaron para reunirse con más estudiantes y maestros para ampliar su investigación sobre el comportamiento de la señorita Amber. Jerome sintió un destello de esperanza cada vez que vio a los estudiantes siendo llamados a la oficina del director, estudiantes que habían sido maltratados y finalmente podían contar su versión de la historia, pero la tensión continuó aumentando y Jerome no podía deshacerse de la sensación de que algo más iba a suceder después de la escuela. Jerome y su padre se sentaron con el señor Harris para discutir las últimas actualizaciones en la investigación. El señor Harris parecía animado por el progreso, pero había una tensión en su expresión, un dejo de preocupación. Estamos empezando a tener una imagen más clara de lo que ha estado pasando, el señor Harris explicó, pero quiero que ambos sepan que a medida que profundizamos estamos descubriendo cosas que son complicadas. Puede haber personas que no quieran ver que esta investigación avance más. El padre de Jerome levantó una ceja. ¿Estás diciendo que hay otros involucrados? El señor Harris dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Es posible que algunos miembros de la facultad hayan expresado inquietudes sobre otros maestros que han mostrado un comportamiento similar. Lo estamos investigando, pero debemos actuar con cuidado. Jerome escuchó sus fuertes golpes. La idea de que Amber podría no ser la única maestra involucrada lo llenó de una sensación de urgencia. ¿Cuántos otros estudiantes habían sufrido en silencio pensando que no tenían a nadie a quien recurrir mientras terminaban la reunión? El señor Harris le dio a Jerome una mirada tranquilizadora. Habías comenzado algo importante aquí, Jerome. No olvides que se trata de hacer de nuestra escuela un lugar mejor para todos. Jerome asintió, agradecido por el apoyo del señor
Harris, pero mientras él y su padre salían de la oficina el teléfono vibró con otro mensaje del mismo número desconocido. Esta vez acordamos dejar de investigar o te arrepentirás. El corazón de Jerome se aceleró mientras miraba la pantalla. Le mostró el mensaje a su padre, quien inmediatamente se comunicó con los detectives. El oficial Daniels lo recogió y prometió que lo investigarían, pero el mensaje dejó un sentimiento amargo en el estómago de Jerome. Quienquiera que estuviera detrás de esto quería que tuviera miedo de dar marcha atrás. Respiró profundamente tratando de dejar de lado el miedo. No estaba dispuesto a dejar que un mensaje de texto lo asustara y lo hiciera callar. Al día siguiente, la investigación dio un giro impactante. Toda la escuela se reunió en el gimnasio para una asamblea donde el detective Rures y el oficial Daniels subieron al escenario. El señor Harris los presentó y explicó que la asamblea era parte de un esfuerzo por fomentar la transparencia y la confianza dentro de la escuela. La detective RZ dio un paso adelante con su mirada firme mientras se dirigía a los estudiantes y al personal. Estamos aquí hoy debido a las graves acusaciones sobre el trato a los estudiantes en la escuela. Esta investigación está en curso, pero queremos que sepan que estamos comprometidos a garantizar un entorno seguro para cada estudiante. J. guardó silencio. Todos los ojos estaban fijos en el etapa mientras continuaba. Si usted o alguien que usted conoce ha experimentado un trato injusto, falta de respeto o discriminación, lo alentamos a que se presente, no tiene que tener miedo, estamos aquí para escuchar y ayudar. Mientras los detectives terminaban su mensaje, Jerome sintió una oleada de orgullo por primera vez, sintió que un cambio real era posible, miró a su alrededor notando que algunos estudiantes asentían con la cabeza, sus caras fijas con determinación. Pero justo cuando la asamblea terminó, una voz fuerte sonó desde la parte de atrás del gimnasio. Esto es ridículo, era la señorita Amber, su cara roja de ira, mientras se ponía de pie agarrando su bolso con fuerza. Estás convirtiendo esta escuela en un circo, no he hecho nada malo, y me niego a ser tratado como una sala criminal. Se quedó en silencio, todos mirando en estado de shock mientras Amber se dirigía furiosa hacia la salida, pero antes de que pudiera irse, el detective Rams la interceptó y le bloqueó el paso. La detective dijo con calma, no estamos aquí para apuntar a nadie, estamos aquí para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Amber la fulminó con la mirada, su voz temblaba de ira, todos están perdiendo el tiempo, no seré parte de esta cacería de brujas sin otra palabra. Pasó junto al detective y salió del gimnasio dejando a todos en silencio atónito. La asamblea terminó poco después y los compañeros de clase de Jerome zumbaron con susurros y preguntas. La señorita Amber acababa de salir furiosa de una asamblea escolar oficial, ¿qué le pasaría ahora? Mientras Jerome y sus amigos salían del gimnasio, Malik le dio un codazo. Amigo, ¿viste que se está volviendo loca? Jerome asintió con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de él, no quería sentirse satisfecho al ver a mi Amber desenredarse, pero no podía negarlo, sintió una sensación de justicia, tal vez ahora la gente finalmente vería sus verdaderos colores. Pero mientras caminaba de regreso a clase, su teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido. Esta vez las palabras le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. Amers, solo el comienzo, cuida tu espalda. A Jerome el pulso se aceleró. Mientras leí el mensaje, esto era más que una amenaza, era una advertencia de que la investigación había despertado algo más profundo, algo que podría ponerlo a él y a otros en peligro. Miró a su alrededor preguntándose quién podría estar detrás de esto. ¿Era alguien en la escuela? Otro maestro, un estudiante que no quería que las cosas cambiaran. Tomando una respiración tranquila, decidió que no importaba lo que pasara, no podía dar marcha atrás. Ahora demasiadas personas contaban con él, y había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo lo controlara, pero cuando regresó a clase no pudo evitar la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras Jerome intentaba concentrarse en su próxima clase, el peso de ese último mensaje persistía, cada palabra grabada en su mente. Amber, es solo el comienzo, cuida tu espalda. No pudo evitar mirar alrededor de la habitación preguntándose quién podría estar mirándolo, esperando un momento para atacar. ¿Era un maestro, otro estudiante, o alguien más? Completamente decidido a mantener la calma, dejó el pensamiento a un lado y se concentró en la lección, pero la sensación incómoda se quedó con él, y para cuando terminó la escuela sintió como si una sombra estuviera siguiendo cada uno de sus movimientos. Después de la campana final, el padre de Jerome estaba esperando en el auto afuera. Jerome se deslizó en el asiento del pasajero con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. ¿Estás bien? Aturdido preguntó su padre al notar el silencio de Jerome. Jerome asintió agarrando su mochila con fuerza. Recibí otro mensaje, hoy lo admitió, dijo que mi Amber es solo el comienzo y que cuide mi espalda. El rostro de su padre se endureció con preocupación. Eso es suficiente, vamos a la estación de policía ahora mismo para informar esto. Quien quiera que esté enviando estas amenazas no nos va a asustar. Se dirigieron directamente a la estación donde el detective Ryer y el oficial Daniels se reunieron con
Ellos en una pequeña oficina tranquila, Jerome les mostró el último mensaje y ambos oficiales intercambiaron una mirada seria. Esto está aumentando, el detective Rams dijo. Jerome, está claro que alguien está tratando de intimidarte, pero quiero que sepas que no dejaremos que se salgan con la suya, aumentaremos las patrullas cerca de la escuela, y me aseguraré de que estés protegido. Jerome se sintió un poco de alivio al escuchar eso, pero la persistente pregunta permaneció. ¿Quién estaba detrás de todo esto? También estamos investigando los registros de MZ Amber, continuó la detective Rams, su voz firme pero seria. Existe la posibilidad de que tenga conexiones con otros en la escuela que comparten sus creencias, investigaremos a fondo. El padre de Jerome colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Jerome, has hecho más de lo que nadie podría haber pedido, has comenzado algo importante, pero no quiero que te sientas solo en esto. Jerome asintió sintiendo una oleada de gratitud por el apoyo de su padre mientras se dirigían a casa esa noche. El padre de Jerome entró en su camino de entrada, pero algo se sintió mal. Jerome notó que su buzón estaba abierto con papeles esparcidos en el suelo. Su padre salió primero. Reuniendo el correo esparcido, su rostro adoptó una expresión seria. Dentro encontraron un sobre sin remitente marcado como confidencial y el padre de Jerome dudó, y luego lo abrió con cautela. Dentro había una carta escrita en letras negras en negrita. Esta es una advertencia, deja de meterte en cosas que no te conciernen o te arrepentirás. Jerome y su padre miraron la carta en estado de shock. ¿Quién iría tan lejos solo para asustarnos? Jerome susurró sintiendo que su corazón se aceleraba. Su padre negó con la cabeza, su mandíbula se apretó. Jerome, esto no está bien, quien envió esto está tratando de ocultar algo, y está dispuesto a hacer todo lo posible para mantenerlo oculto, pero no vamos a dar marcha atrás. Llamaron a los detectives de inmediato y en cuestión de minutos el detective RZ y el oficial Daniels llegaron a su casa, examinaron la carta, tomaron fotografías y notas. Parece que alguien se está desesperando. El detective Rams comentó, vamos a aumentar la seguridad para ambos y rastrearemos a quien envió esto. El padre de Jerome la miró con determinación. Gracias, no dejaré que esto nos asuste, y nos quedemos en silencio esa noche. Mientras Jerome yacía en la cama, el miedo se mezclaba con un renovado sentido de propósito. No iba a dejar que esta intimidación le impidiera defender lo que era correcto. Tenía amigos, familiares e incluso a la policía de su lado, pero sabía que tenía que mantenerse alerta. Esta lucha solo se estaba volviendo más difícil. Al día siguiente, Jerome se dio cuenta de que My Amber no estaba en la escuela. Escuchó a los maestros susurrar en los pasillos discutiendo cómo la habían puesto en licencia administrativa hasta que se completara la investigación. Algunos estudiantes parecían aliviados, mientras que otros, los que siempre la habían apoyado, parecían molestos y confundidos a medida que avanzaba el día. Los amigos de Jerome lo rodearon animándolo. Malik, Lila y algunos otros amigos incluso se unieron durante el almuerzo para hablar sobre cómo podrían seguir haciendo de la escuela un lugar mejor. Jerome, eres como un héroe, dijo ya con los ojos llenos de admiración. La gente ya se siente más segura y está comenzando a hablar. Incluso escuché a algunos estudiantes hablar sobre cosas que han estado guardando silencio durante años. Jerome sintió una oleada de orgullo, pero se mantuvo humilde. Me alegra que la gente finalmente se sienta lo suficientemente segura como para compartir sus historias. Nadie debería sentirse obligado a guardar silencio. Sobre cosas como esta, mientras comía, Jerome miró a su alrededor notando que algunos profesores lo miraban con desaprobación, pero se enderezó recordándose a sí mismo que estaba haciendo lo correcto. Justo cuando estaba a punto de salir de la cafetería, otro profesor, el señor Reed, se le acercó. El señor Reed era uno de los profesores mayores conocido por su enfoque estricto, pero justo, y Jerome siempre lo había respetado. Jerome, el señor Reed dijo en voz baja mirando a su alrededor antes de continuar. Solo quería decir que estoy orgulloso de lo que estás haciendo. No mucha gente tendría el coraje de ponerse de pie así, especialmente a tu edad. Jerome sonrió sintiendo una calidez extenderse a través de él. Gracias, señor Reed, eso significa mucho. El señor Reed asintió, dándole a Jerome una palmadita de apoyo en el hombro. Antes de alejarse, Jerome lo vio irse sintiéndose aún más decidido a seguir adelante, pero justo cuando sonó la campana final y recogió sus cosas para irse a casa, Jerome recibió otro mensaje en su teléfono. Este era un mensaje de voz de un número desconocido. Su corazón latía con fuerza, se puso los auriculares y presionó play. La voz era baja, casi un gruñido, y envió un escalofrío por su columna vertebral. Creo que estás salvado, Home, piénsalo otra vez, eres solo un niño jugando con fuego. Y si no te echas atrás, te quemarás. Las manos de Jerome temblaron mientras se quitaba los auriculares. Esto ya no eran solo unas pocas palabras de enojo en una pantalla. Alguien lo estaba mirando y no tenía miedo de acercarse. Sabía que no podía dejar pasar esto. Esto era más grande que solo mi Amber. Quienquiera que estuviera detrás de estos mensajes no solo quería que se callara, quería que se fuera. Decidido a no dejar que el miedo lo controlara, Jerome reenvió inmediatamente el mensaje al detective Rams y al oficial Daniels. En minutos lo llamaron de vuelta para asegurarle que lo habían investigado,
Pero la seriedad en sus voces le dijo a Jerome que esto se estaba volviendo más peligroso de lo que nadie había anticipado. Cuando salió de la escuela, su padre lo estaba esperando luciendo tan preocupado como Jerome le contó el último mensaje, y la expresión de su padre se oscureció. Vamos a superar esto, dijo su padre con firmeza, su mano en el hombro de Jerome. Nadie nos va a asustar para que guardemos silencio, pero mientras conducían a casa, Jerome no pudo evitar sentir que las cosas estaban escalando más allá de lo que nadie había esperado. Con cada paso que daban hacia Justice, parecía que estaban descubriendo algo más profundo y oscuro de lo que jamás habían imaginado, y cuando entraron en el camino de entrada, Jerome notó algo extraño. Un auto negro estacionado en la calle. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir al conductor, pero las ventanas estaban tintadas demasiado oscuras para ver algo. Su padre también lo notó, y le dio al auto una mirada larga y dura antes de girarse hacia Jerome. Entremos, llamaré a los detectives. Cuando entraron a su casa, Jerome tomó su pulso. Quicken, alguien los estaba observando y querían que lo supiera. Esto no había terminado ni por asomo. Más tarde esa noche, el detective y el oficial Daniel llegaron a la casa de Jerome. Una vez más interrogaron cuidadosamente tanto a Jerome como a su padre sobre el auto negro, anotando cada detalle que podían recordar. El padre de Jerome mencionó el mensaje que habían recibido antes en el buzón, y la expresión del detective Rams se volvió aún más seria. Jerome, vamos a tomar medidas adicionales para asegurarnos de que tú y tu familia estén a salvo. Esto ya no se trata solo de la investigación escolar. Alguien está haciendo grandes esfuerzos para tratar de intimidarte, y no lo estamos tomando a la ligera. J asintió, pero por dentro sentía una mezcla de preocupación y determinación. Cada paso que daba se sentía como si estuviera descubriendo capas de secretos, y cada nuevo mensaje solo dejaba en claro que había personas que no querían que se acercara más a la verdad. A la mañana siguiente, cuando Jerome se acercó a la escuela, notó el auto negro estacionado en el mismo lugar en la calle. Intercambió una mirada tensa con su padre, quien le recordó que mantuviera su teléfono cerca y que lo llamara cualquier señal de problema. Jerome trató de sacudirse la sensación de ser observado mientras caminaba hacia adentro, pero se aferró a él como una sombra en el interior. Los amigos de Jerome lo estaban esperando cerca de su casillero. Malik, Lila y algunos otros parecían preocupados mientras los llenaba sobre lo que había pasado el día anterior. Hombre, esto es serio, dijo Malik con el ceño fruncido. Tal vez sea hora de dar un paso atrás un poco. Quiero decir, ya están investigando a Amber, ¿cierto? Tal vez dejemos que los detectives se encarguen de aquí. Jerome pensó en eso. Por un momento, una parte de él quiso dar un paso atrás para dejar de sentir las miradas constantes sobre él, pero luego recordó por qué había empezado todo esto. En primer lugar, para asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él había pasado. No puedo parar ahora, dijo Jerome con voz firme. Si hay algo más que le pasa, entonces alguien tiene que ponerse de pie y decir algo. No puedo dejar que me asusten y me callen. Lea puso una mano de apoyo en su hombro. Estamos contigo, Jerome, lo que sea que necesites, te respaldamos. Su aliento le dio a Jerome el impulso que necesitaba y pasó la mañana en sus clases concentrándose lo mejor que pudo, pero justo antes del almuerzo, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Su corazón dio un vuelco cuando lo abrió, apresurándose por otra amenaza. En cambio, el mensaje era del detective Ramárez. Hemos identificado el auto que te estaba siguiendo, pertenece aún el señor Leonard Weeks. Es un hombre de negocios local que está en la junta directiva de la escuela. Se sabe que tiene vínculos estrechos con ciertos maestros, incluida la señorita Amber. La mente de Jerome dio vueltas. ¿Por qué un miembro de la junta escolar lo seguiría y cómo estaba conectado con la señorita Amber? Antes de que pudiera procesar completamente la información, llegó otro mensaje del detective Ram. Ten cuidado, Jerome. Estamos investigando más a fondo al señor Weeks, pero creemos que puede haber estado involucrado en algunos tratos cuestionables en la escuela. Mantén los ojos abiertos y recuerda que estamos aquí para ti. Mientras Jerome estaba sentado en la cafetería, se le había ido el apetito. Compartió la nueva información con sus amigos. Ellos escucharon en silencio. El peso de la situación se asentó sobre todos ellos. ¿Y si el señor Weeks está involucrado en algo más grande? Lea susurró con su voz apenas audible. Tal vez mi miembro no estaba funcionando. Solo tal vez hay otros en la escuela que la han estado ayudando. La idea envió un escalofrío por la columna de Jerome. Explicaría las miradas extrañas que había estado recibiendo de ciertos maestros, las advertencias, las amenazas. Si Amber era solo una pieza de un rompecabezas más grande, entonces exponerla podría ser solo el comienzo. Decidido a averiguar más, Jerome pasó el resto del día observando silenciosamente sus alrededores, observando a los maestros, el personal e incluso algunos estudiantes que habían apoyado a los ratones Amber en el pasado. Notó al señor Weeks en la oficina principal hablando con el director en un tono bajo, mirando hacia Jerome de vez en cuando con una mirada fría y calculadora. Al final del día Jerome estaba nervioso. Sentía que lo observaban desde todos los lados y la presión era casi demasiado para soportar. Mientras caminaba hacia la salida, vio al señor Weeks hablando con la amiga más cercana de Amber, la señora Connor,
que era una de las maestras principales de la escuela. Jerome disminuyó su ritmo quedándose atrás, y escuchando lo mejor que pudo. Todo se está derrumbando, Leonard. La señora Connor, si sea su voz tensa por la frustración. Esta investigación es poniendo a todos en riesgo. Si cavan demasiado profundo, descubrirán cosas que hemos trabajado muy duro para mantener ocultas. El señor Weeks frunció el ceño mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Me encargaré de ello, solo mantén la calma. Este chico, Jerome, cree que es intocable, pero no tiene idea de en qué se está metiendo. Nos aseguraremos de que se arrepienta de haber comenzado este lío. El corazón de Jerome latía con fuerza mientras se escondía en un pasillo cercano fuera de la vista. Sus sospechas habían sido correctas, había más sucediendo que solo las acciones de mi Amber, y ahora sabía con certeza que el señor Weeks y otros estaban trabajando activamente para silenciarlo. Esa noche Jerome le contó a su padre todo lo que había escuchado. Su padre parecía más serio que nunca. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba la información. Esto va más allá de todo lo que imaginé, dijo su padre sacudiendo la cabeza. Tenemos que decirle al detective Rams. Inmediatamente llamaron al detective, que escuchó atentamente el relato de Jerome. Su tono se volvió más urgente mientras tomaba notas. Esto confirma nuestras sospechas. El detective Remis dijo que vamos a tener que traer más oficiales, señor. Weeks tiene un historial de prácticas cuestionables, pero si está usando su posición en la junta escolar para encubrir mala conducta, esta será una investigación importante. Jerome, tu coraje al compartir esto va a hacer una gran diferencia. Jerome sintió una sensación de alivio, pero también miedo. Ahora sabía que el señor Weeks no se echaría atrás fácilmente. Esto era más que un solo prejuicio de maestros, se trataba de una red de personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses, incluso si eso significaba atacarlo. Al día siguiente en la escuela, Jerome notó que la señora Connor, el señor Weeks y varios otros maestros estaban actuando con más cautela y le lanzaban miradas sospechosas. Trató de mantener la calma, pero la tensión era espesa y sintió que cada movimiento que hacía estaba siendo examinado. Por la hora del almuerzo se había corrido la voz sobre la investigación intensificada, y los estudiantes comenzaron a compartir historias de sus propias experiencias con ciertos maestros. Jerome estaba sorprendido de cuántos estudiantes se habían sentido aislados, despedidos o incluso atacados por personas en posiciones de autoridad, pero justo cuando comenzaba a sentirse esperanzado, otro evento extremo lo sacudió hasta la médula. Mientras regresaba del baño, notó que su casillero estaba ligeramente entreabierto. No lo había abierto desde esa mañana y la S le envió un escalofrío por la columna vertebral. Con cautela se acercó mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando. Dentro de su casillero encontró una sola nota clavada en la pared trasera. Última advertencia, Jerome, déjalo en paz o afronta las consecuencias. Y debajo de la nota había un pequeño trozo de madera agrietada. Un trozo de la barandilla de su porche delantero, el mismo en el que se había apoyado esa mañana mientras miraba el auto negro calle abajo. El corazón de Jerome se aceleró cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. Alguien había estado en su casa lo suficientemente cerca como para romper un trozo del porche como advertencia. Entonces supo que esta batalla estaba lejos de terminar, y mientras apretaba los puños sintiendo una oleada de miedo y determinación, entendió que no podía dar marcha atrás ahora. Lo siguiente, la resolución de Jerome por la mañana era inquebrantable. Quienquiera que estuviera detrás de estas amenazas solo le estaba dando más razones para mantenerse firme mientras se acercaba a la escuela. Notó una cantidad inusual de autos de policía estacionados cerca de la entrada con el detective Rams parado afuera. Saludó a Jerome con un asentimiento. Su expresión era una mezcla de tranquilidad y preocupación. Jerome, comenzó, no vamos a correr más riesgos después de lo que encontró en su casillero. Nos estamos moviendo rápido para asegurarnos de que esté a salvo y estamos investigando más profundamente al señor Weeks y sus conexiones. Jerome asintió sintiendo un destello de esperanza. Gracias, detective. Sé que es peligroso, pero necesito ver esto hasta el final. El detective Ruru sonrió colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Eres valiente. Jerome, mantén la cabeza en alto. La justicia está llegando dentro de la escuela. La tensión era espesa. Los compañeros de clase de Jerome lo miraron con expresiones mixtas de curiosidad, admiración y miedo. Sabía que todos habían escuchado los rumores de que un adulto poderoso estaba tratando de detenerlo, que la policía estaba involucrada y que los maestros estaban siendo investigados, pero por una vez no se sintió solo. Lea Malik y sus amigos lo rodearon dándole silenciosas inclinación de cabeza en señal de apoyo mientras Jerome se dirigía a su primera clase. Fue detenido por nadie menos que el propio señor Weeks. El miembro de la junta se mantuvo erguido, su expresión era fría e inquebrantable con la señora Connor a su lado. Jerome, el señor Wick dijo con su voz goteando mezquindad forzada. Me gustaría hablar contigo en privado. Necesitamos discutir este pequeño malentendido.
Has sido tan explícito al respecto. Jerome respiró profundamente, su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera responder, el detective Rams dio un paso adelante detrás de él. Me temo que cualquier discusión que involucre a este joven pasará por mí, dijo con su tono hostil y señor Weeks, les sugiero que cooperen completamente con nuestra investigación. Intentar interferir con un menor en medio de una investigación policial es una ofensa grave. La cara del señor Weeks palideció y la señora Connor se movió incómodamente a su lado. Detective, comenzó a tratar de enmascarar su irritación. Te aseguro que no tenía intención de interferir. Simplemente quería aclarar algunos conceptos erróneos. Esos pueden abordarse en la estación. El detective Ramírez respondió con firmeza por ahora. Apreciaría que le dieras algo de espacio a Jerome. Con eso ella se llevó a Jerome, y él sintió una oleada de gratitud por su presencia. Nunca había estado más aliviado de ver a alguien ponerse de su lado, a alguien que no se dejaría intimidar el resto del día. Pasó como un borrón. La noticia se difundió rápidamente de que el señor Weeks y la señora Honores estaban bajo investigación, y pareció empoderar a otros estudiantes. A la hora del almuerzo, otros comenzaron a presentarse compartiendo historias de haber sido injustamente atacados o maltratados por ciertos maestros. Jerome estaba sorprendido de cuántas personas se habían visto afectadas y cuántas habían permanecido en silencio hasta ahora, pero justo cuando Jerome pensó que las cosas se estaban calmando, otro evento extremo golpeó la voz de la directora. Crepitó por él intercomunicador pidiendo una asamblea de emergencia. Nervioso, los susurros llenaron el pasillo mientras estudiantes y maestros ingresaban al auditorio, uno preguntándose qué estaba pasando. Cuando todos se habían reunido, la directora se paró en el escenario luciendo solemne. Hoy necesito abordar algunas acusaciones serias, anunció su voz firme, pero tensa. Ha habido reclamos de discriminación y abuso de autoridad por parte de miembros de nuestro personal. Solo quiero saber que estamos cooperando completamente con la investigación policial para garantizar un ambiente seguro y justo para cada estudiante en la escuela. Un murmullo recorrió la multitud mientras el señor Weeks y la señora Connor fueron escoltados al auditorio por oficiales. Parecían desafiantes, pero Jerome podía ver la preocupación en sus ojos. El detective Reese se acercó al micrófono. Puedo asegurarles a todos y cada uno de ustedes que cualquier forma de mala conducta por parte de aquellos en posiciones de autoridad será responsable. Esta escuela es un lugar para aprender en crecimiento, no para el miedo y la intimidación. Animamos a cualquier persona que haya experimentado o presenciado maltrato a que se presente como detective. Mientras hablaba, Jerome sintió una oleada de emociones. Había comenzado algo que estaba cambiando no solo su propia vida, sino también las vidas de sus compañeros de clase. Miró a su alrededor y vio a otros asintiendo con la cabeza, algunos incluso se pusieron de pie para mostrar su apoyo. Los oficiales sacaron al señor Weeks y a la señora Connor del auditorio esposados, con la cabeza baja y los pies. La multitud observó en silencio atónito cómo se los llevaban, sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo proceso. Cuando Jerome regresó a su asiento, Malik y Lila lo abrazaron y sus amigos lo animaron en silencio. Sintió una inmensa sensación de orgullo, alivio y fuerza a la vez. Más tarde ese día, cuando salió de la escuela, su padre lo estaba esperando con una amplia sonrisa en su rostro. Lo hiciste, Jerome, no podría estar más orgulloso, dijo su padre abrazándolo con fuerza. Jerome miró a su padre con los ojos brillantes. No lo hice solo, papá, pero me alegro de no haberme echado atrás. Me alegro de no haber dejado que me asustaran. Los dos caminaron hacia el auto con pasos más ligeros, sabiendo que habían hecho algo realmente significativo. Jerome sabía que esto era solo el comienzo, todavía habría desafíos, pero ahora estaba listo para ellos. En las semanas que siguieron, la vida de Jerome se transformó de maneras que él nunca había imaginado. Que la investigación en la escuela continuará descubriendo una red enredada de discriminación, favoritismo y prácticas poco éticas que iban mucho más allá de lo que Jerome había expuesto inicialmente. Las estaciones de noticias locales informaron sobre el caso. Entrevistaron a estudiantes, padres y miembros de la comunidad que se habían visto afectados por el ambiente tóxico de la escuela. La gente de toda la ciudad se unió en apoyo de Jerome y otros que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. El detective Rams dirigió una investigación exhaustiva que llegó a todos los rincones de la administración de la escuela. Cuanto más cavaban, más evidencia descubrían de la mala conducta del señor Weeks y la señora Connor. Resultó que el señor Weeks, abusando de su posición en la junta escolar, había estado protegiendo a maestros como M. Amber y la señora Connor, permitiéndoles continuar con su comportamiento discriminatorio sin consecuencias. Incluso llegó tan lejos como para encubrir las quejas de estudiantes y padres. Una vez que se enfrentó a la creciente evidencia, el señor Weeks ya no podía negar sus acciones. Fue despedido rápidamente de la junta escolar, despojado de sus títulos y acusado de varios cargos de mala conducta y corrupción. La señora Connors
cuyas acciones habían contribuido a crear un ambiente hostil para muchos estudiantes, también enfrentan cargos. Ambos enfrentarían juicios en la corte donde se decidirían sus destinos en cuanto a M. Amber. Su caída había sido rápida y severa. Los escándalos que rodearon su comportamiento se hicieron ampliamente conocidos y se le prohibió permanentemente enseñar. La junta escolar revocó su licencia y enfrentó una investigación formal sobre su conducta a lo largo de los años. Cualquier oportunidad que tenía de un futuro en la educación fue destruida. La valentía de Jerome se había asegurado de que ningún otro estudiante experimentara el dolor y la humillación que ella había infligido, pero la verdadera victoria residía en los cambios que la escuela comenzó a implementar. Los nuevos miembros de la junta escolar, todos los cuales estaban comprometidos con la construcción de un ambiente inclusivo, tomaron medidas rápidas. Las políticas contra el acoso y el racismo se actualizaron y los maestros se sometieron a nuevos programas de capacitación. Y una comunicación respetuosa. La escuela llevó a cabo foros comunitarios donde los estudiantes, los padres y el personal podían discutir abiertamente la importancia de crear un ambiente de aprendizaje respetuoso y seguro. La historia de Jerome continuó inspirando a sus compañeros de clase, muchos de los cuales habían ganado confianza para hablar por sí mismos. Se convirtió en un líder en su escuela, alguien a quien sus amigos y compañeros admiraban por su coraje y resiliencia. Malik, Lila y sus otros amigos se quedaron a su lado. Por haber sido parte del viaje juntos, ayudaron a crear una organización liderada por estudiantes que promovía la inclusión como un recordatorio de cuán poderosas podían ser sus voces para mostrar su gratitud por la valentía de Jerome. La comunidad organizó una ceremonia de premios en su honor. Jerome recibió el premio al héroe de la comunidad, un símbolo de su resiliencia y dedicación a la justicia, de pie en el escenario sosteniendo su premio y rodeado de su familia, amigos y el detective Ramírez. Sintió una abrumadora sensación de orgullo, pero luchó por sí mismo. Había luchado por todos los que creían en la justicia y la amabilidad. Cuando la ceremonia llegó a un punto, Jerome miró al detective Ramírez y a su padre, que estaban parados uno al lado del otro aplaudiendo con grandes sonrisas. Habían sido sus partidarios más fuertes y él no podría haberlo hecho sin ellos. Se acercó a la detective Ramis después y le agradeció. «Nunca te rendiste conmigo», dijo con su voz llena de gratitud. La detective Reri sonrió y apoyó una mano en su hombro. «Jerome, nos mostraste a todos lo que significa ser valiente. El mundo necesita gente como tú, gente que se levanta sin importar lo difícil que sea». Desde ese día, la vida volvió a una nueva normalidad más brillante. Jerome se destacó en la escuela, confiado y orgulloso de sus logros. Tenía un nuevo sentido de propósito y sabía que tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. Continuó haciendo una diferencia, apoyando a otros que necesitaban que alguien creyera en ellos. Al final, se hizo justicia. Todos los infractores pagaron el precio de sus acciones, asegurando que nadie más sufriría como Jerome. Y en cuanto a Jerome y sus amigos, ganaron algo invaluable: comprender que defender lo correcto puede cambiar vidas, a veces de maneras que ni siquiera puedes imaginar.